Bueno, buenas tardes. Proseguimos con la penúltima charla de estas jornadas y ahora tenemos a Germán Cano. Germán Cano es otro viejo amigo de hace mucho tiempo, llevamos ya haciendo muchas actividades en diversos sitios en Madrid y ahora yo me alegro muchísimo que finalmente esté aquí en Barcelona. Germán es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y para los que todavía no lo conocéis, trabaja en temas de teoría crítica, de filosofía política contemporánea y biopolítica. Tiene numerosos libros y publicaciones, cito algunos de ellos, tiene Como un ángel frío, Nietzsche y el cuidado de la libertad, Nietzsche y la crítica de la modernidad, Adoquines bajo la playa, Escenografías biopolíticas del 68, también tiene uno en el que yo participo, Hacer vivir, dejar morir, y ahora creo que está preparando también un libro, si nos dices el título... Fuerzas de flaqueza. Fuerzas de flaqueza, vaya. Y como decía antes, también numerosos artículos, también contribuye con artículos de opinión y es muy activo en Facebook. Las redes sociales, yo es que me meto ahí para enterarme bueno, primero de sus opiniones, de leer sus análisis tan incisivos, filosóficos de actualidad política y luego también para estar al corriente de lo que está ocurriendo en Madrid, de los movimientos sociales de los que él participa en los últimos años, ¿no? Ahora espero que nos cuentes también un poco esto de tu experiencia en los últimos años. Junto a Jorge Alemán e Ignacio Castro, que Jorge Alemán es un psicoanalista en Madrid, montan cada año muchas actividades, pero principalmente cada año un seminario que suelen hacer en el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? También en el Museo Reina Sofía, pues sobre temas también de actualidad en filosofía política contemporánea, siempre desde un ángulo muy abierto al psicoanálisis. Recuerdo uno en el que yo estuve, cuyo título era Los nombres del pueblo, entonces siempre con temas de mucha actualidad. En ese momento se estaba invocando mucho el pueblo en muchas de las protestas que estaban teniendo lugar en las calles. Bueno, pues Germán, muchas gracias de nuevo por venir aquí, bienvenido y adelante con tu charla. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la generosidad. La presentación es la primera vez que citan lo de Facebook en una presentación, lo cual, bueno, quiere decir que también mejor, es un dato importante. Bueno, no, me parece bien. Bueno, no sé, no, es un placer estar aquí porque hay una complicidad en este proyecto de investigación con Pepe, con Silvia, contigo, con Carlos, o sea que me siento muy a gusto, justo por el espacio que también has recortado en la presentación, que es, digamos, teoría crítica y yo creo que o sea, trabajar en temas de teoría crítica y con la singularidad de profundizar en las posibles aportaciones del psicoanálisis como herramienta, ¿no? para hacer ontología del presente, como se decía esta mañana. Y también me alegra por la conexión Barcelona-Alcalá que hay por aquí de antiguos alumnos, que me hace mucha ilusión pues que nos reencontremos en este espacio, ¿no? Estoy muy a gusto y muchas gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, voy a ver si planteo a grandes rasgos cuál es mi intención con esta contribución, con esta ponencia, que no es otra que reflexionar sobre qué podría ser abrazar o mantener una posición de realismo político en la coyuntura actual. Digamos que a mí es lo que me interesa desde un punto de vista personal y político, ¿no? Y para eso me parece pertinente volver la vista atrás y releer desde unas claves no solamente revisionistas, sino me atrevería a decir que muy frikis, un clásico de los años 20 como Historia y conciencia de clase, que es, digamos, una de las cumbres de lo que se ha venido a denominar el marxismo occidental, lo que Perry Anderson llamaba el marxismo occidental, ¿no? Que también, en pocas palabras, podría definirse como la vuelta de la crítica de la economía política y de la sociología a un discurso marxista más teñido de filosofía, una refilosofización, valga la expresión, del marxismo. En ese sentido, Historia
y conciencia de clase, escrito por Lukács en los años 23, es una obra cumbre. Pues mezclar esto con lo que hemos hablado esta mañana, que Pepe definía como una física de lo infinito, ¿no? Que esto, claro, necesitaría una explicación, es mi intención aquí. Entonces, lo que querría hacer es, desde este presupuesto realista de entender qué podría ser, abrazar una posición de realismo político en la actualidad con ayuda de Lukács. Me interesa también incidir o subrayar, por supuesto, no todos los contenidos que se encuentran en Historia de Conciencia de Clase, que es un librazo, sino un momento muy particular de la obra, que es la apropiación que hace Lukács de la célebre matriz de la dialéctica señor-siervo o amo-esclavo. ¿Por qué? Porque considere que esa matriz podría ser útil para extrapolarla en nuestra actualidad. No tanto, sino porque creo que nos puede dar algunas claves, o iluminar ese paisaje nos puede dar algunas claves para entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de subjetividad podría servirnos para construir un proyecto político, un frente común. La cuestión de Servo luego la desarrollaré, pero mi interpretación, desde luego, se va a desmarcar desde la de Lukács, ¿no? Porque Lukács va a apoyarse, entre otras cosas, en una teleología de la historia y en una interpretación de esta dialéctica señor-siervo que me parece hoy inoperante, ¿no? Por una serie de razones que daré a continuación. Volver a Historia de Conciencia de Clase también es una especie de provocación, ¿no? En tanto en cuanto se ha entendido, o se podría entender, que Lukács es perro muerto, ¿no? Por utilizar una célebre expresión. O sea, que Lukács es alguien que no nos puede enseñar ya nada, ¿no? Que es un marxismo muy viejuno, que es un marxismo muy apoyado en una dialéctica hegeliana que incorpora necesariamente un aparato, un partido que sirva para adoctrinar y para enseñar a las masas, y porque Lukács además, pues bueno, digamos, fue para algunos un marxista con tendencias, entre comillas, totalitarias. Entonces, pues, ¿por qué nos podría interesar un personaje así en el siglo XXI para arrojar luz sobre los movimientos sociales? Bueno, pues porque yo creo, y aquí no es tanto mi interpretación como la de alguien que me parece muy pertinente en estas cuestiones, como Fredric Jameson, porque esta figura, porque Jameson entiende que en Lukács encontramos lo que él llama una cartografía de la totalidad. Es decir, es un autor que permite proporcionarnos mapas o planos desde los cuales salirnos de la dinámica, pues, de impasse, o la dinámica, aquí voy a utilizar una palabra psicoanalítica, imaginaria, en la que nos encontramos, ¿no? Si Lukács me parece interesante, es porque él tuvo que enfrentarse a un problema que creo que es muy parecido, que es el del bloqueo político, ¿no? Es decir, el hecho de que estamos en una suerte de círculo vicioso y no logramos encontrar la salida para generar una voluntad colectiva. El problema que tuvo que afrontar Lukács en los años 20 era la escisión entre lo que cabría denominar el voluntarismo subjetivista, es decir, una posición política que recaía básicamente en los movimientos subjetivos voluntaristas para cambiar la realidad. Este era el primer problema, el primer escollo que tenía que afrontar. Esto nos llevaría al debate con Bloch, del que hablábamos antes y que ahora os mencionaré un poco de pasada. Ese sería, digo, el primer escollo, el voluntarismo subjetivista. O sea, cómo generar una posición realista en política, uno, más allá del voluntarismo subjetivista, y dos, más allá del mecanicismo cientificista de determinado marxismo, ¿no? Que consideraba que había que seguir la locomotora de la historia, ¿no? Que había que acoplarse, ¿no? al movimiento inmanente de las contradicciones del propio capitalismo.
Entonces, lo interesante de Lukács, y ahí es donde yo creo que sigue teniendo su posición mucho atractivo, es que considera que esa escisión, o lo que él llama esa antinomia, es una antinomia falsa, es una antinomia que además depende de la propia estructura capitalista. Es decir, que son es lo que él llama la propia estructura de la cosificación burguesa la que ha llevado a este callejón sin salida, donde por una parte nos chocamos contra la realidad porque somos muy voluntaristas y queremos cambiar las cosas y queremos pues generar dinámicas activas, ¿no? Podemos verlo en los movimientos sociales, ¿no? La tendencia al hiperactivismo o la tendencia a hacer muchas convocatorias, ¿no? De quemarnos rápidamente porque buscamos continuamente con un voluntarismo que es muy bien intencionado pero que tiene problemas a la postre, pues cambiar las cosas. Vemos que ese voluntarismo se choca con un muro, ¿no? Continuamente. Entonces, a eso Lukács lo percibía en la década de los 20, ¿no? En un contexto de crisis como la crisis de Weimar, que era muy importante, sobre todo a la luz de un gran acontecimiento que era la Revolución Rusa de 1917. Entonces, ese primer escollo, y el otro escollo era la confianza en la historia, ¿no? La confianza en que la propia dinámica histórica, a través de sus propias contradicciones, generaría su propio sepulturero. El capitalismo generaría endógenamente su propio sepulturero. Pues, ante este dilema, Lukács pues crea o desarrolla sus tesis en Historia y Conciencia de Clase, ¿no? No hay que olvidar tampoco que en esta escisión, y esto también es algo que sería muy interesante para reflexionar sobre nuestro presente, Lukács se enfrenta a otra gran tendencia de su tiempo, que es la tendencia oportunista de la socialdemocracia de su tiempo. Una socialdemocracia representada en ese momento por las tesis de Bernstein. Son cuestiones cruciales, ¿no? Luego creo que Alberto Toscano hará mención al debate Rosa Luxemburgo-Bernstein, ¿no? Pero me parece que es un debate fundamental para entender la coyuntura actual, ¿no? Porque Lukács ahí también está haciendo encaje de bolillos, es un funambulista, ¿no? que por una parte, por eso es un libro tan interesante, aparte de que es un libro soberbio desde un punto de vista filosófico, es una construcción, donde Lukács está, por una parte, dialogando con Heidegger, está con las tendencias políticas de su tiempo, con el leninismo, es decir, una obra que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es verdad que adolece de determinadas cuestiones teóricas que son difíciles de mantener, ¿no? Bien, entonces, bueno, volver a este escenario, ¿no? También yo creo que es una propuesta metodológica de no hacer adanismo, ¿no? De que si queremos reflexionar sobre lo que está pasando, tenemos que enfrentarnos a estos clásicos y que tenemos que enfrentarnos a estos debates, ¿no? Porque creo que siguen siendo los nuestros y si los olvidamos corremos el riesgo de repetirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser un realismo a la altura de nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo podríamos salir de las escisiones o de los impases o de los bloqueos políticos, superando esta estéril alternativa entre el voluntarismo subjetivista y la apuesta por una emancipación que vendría sola, ¿no? Pensad, por ejemplo, hasta qué punto, y esto no sé si ayer se discutió, en los planteamientos de Negri y Hart hay una apuesta, a mi modo de ver, muy fuerte por la idea de que la propia historia genera sus propias contradicciones y que el propio capitalismo está generando sus propios sepultureros a través del precariado, a través de la multitud, etc. O sea, creo que este debate de Lukács o este planteamiento de Lukács podría ser interesante para arrojar luz sobre cuestiones que nos interesan, ¿no? Bien, ¿por qué me voy a centrar, y ya llevo un tiempo, ya casi no me he empezado, por qué me voy a centrar en la figura del siervo o en la figura del esclavo? Porque, y esto es lo que me interesa del libro,
Lukács, o sea, más allá de la lectura teleológica, explora en Historia de conciencia de clase lo que podría definirse como una fenomenología social. Es decir, una fenomenología empírica de qué tipo de posiciones subjetivas en un contexto de crisis están más abiertas a la politización. Entonces, mi interés o mi pretensión es, y esto es, ya sé que es esforzar y violentar mucho a Lukács, es entender esa posición del siervo, del esclavo, que proviene de Hegel, como una experiencia formativa, como una experiencia política formativa. Una experiencia política formativa que ha sido reprimida y sustraída por el horizonte neoliberal. Porque el horizonte neoliberal de discurso y la manera que tiene el neoliberalismo de hegemonizar el campo político es interpelarnos como sujetos soberanos, ¿no? Como sujetos autosuficientes, ¿no? como dioses omnipotentes. Mientras que Lukács justamente veía que en la experiencia de la dominación, en la experiencia del subyugado, en la experiencia del oprimido, en la experiencia de quien solo tiene que vender su fuerza de trabajo, se produce una politización que proviene de la asunción de ese punto de vista de esclavo, de siervo y de perdedor, por así decirlo. O sea, lo interesante de recuperar a Lukács desde el contexto neoliberal es que nos enseña cómo la politización puede provenir desde abajo asumiendo que somos perdedores, ¿no? Que estamos puteados dentro del sistema, que estamos en una situación de sometimiento como objetos. Es decir, es como si Lukács, a través de la experiencia del siervo, nos recordara que la única manera de objetar el sistema y la única manera de producir un movimiento político es asumir explícitamente que no somos sujetos dueños de nuestro destino, que no somos sujetos que podemos ser emprendedores de nosotros mismos, sino asumir esta fragilidad y esa vulnerabilidad, ¿no? que solamente provienen de las experiencias de injusticia que sufrimos cotidianamente. Pues por eso recuperar la experiencia formativa del siervo en este contexto me parecía interesante. Entonces, a esto volveré al final. ¿Cómo llega? Bueno, voy a pasar. Me interesaba empezar con esta imagen porque, y esto claro, voy a pasar de puntillas sobre este tema porque creo que es accesorio y es relativamente poco importante en relación con el resto. Porque esta cuestión del realismo, de cómo podríamos adoptar una posición realista, no solamente preocupó a Lukács, sino también a Brecht, en el contexto de la crisis de Weimar, ¿no? Ambos querían ser realistas. Entonces, en un momento dado, y empiezo con una crítica a Lukács, Brecht en su diario de trabajo dice que ha visto un film de Chaplin donde Charlotte carga con una maleta de hierro que no logra cerrarse al sobresalir de ella partes de ropa que no terminan de encajar dentro de su rígida estructura. Según recuerda a Brecht, Chaplin toma unas tijeras y recorta todo lo que cuelga fuera de la maleta. Y dice Brecht, ¿no sirve esta imagen para ejemplificar el procedimiento formalista de Lukács? ¿No sirve esta imagen para mostrar que lo que hace Lukács con su dialéctica idealista es recortar la realidad bajo un molde previo, ¿no? Como hace Chaplin con la maleta, y por lo tanto pues no asumir toda la complejidad de lo que hay? No, ese es el problema de Lukács, en definitiva, que al apostar por una estructura demasiado rígida, dialéctica, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la clase obrera logrará la emancipación, dado que no tiene que perder más que las cadenas, esa estructura o esa idea que proviene de Hegel, de la negación, eso es un molde que Lukács impuso la realidad, y ese molde, claro, no servía para nada porque dejaba a la realidad fuera. Era un molde, era una especie de recorte a priorístico que no percibía algunas cosas, algunos fenómenos, ¿no? Ese es el pase del problema de Lukács. Por eso
el debate entre Brecht y Lukács es fundamental para hacer pedagogía política hoy en día, porque aquí hay muchos presupuestos, ¿no? Claro, el hecho de que el realismo de Lukács le llevaba a una posición estética, digamos, clásica, mientras que el realismo de Brecht le va a llevar a una posición modernista, ¿no? O sea, Brecht es como el Godard, ¿no? del cine de los años 60, ¿no? Es alguien que está experimentando con la realidad. Luego volver a este punto, pero bueno, esto lo voy a pasar. Voy a centrarme más bien en qué lleva a Lukács a escribir Historia y conciencia de clase, ¿no? Bueno, Lukács es un tipo apasionante, ¿no? Y llega al marxismo no de la noche a la mañana. Él proviene de una familia de clase alta húngara y es un intelectual con una sensibilidad exquisita, ¿no? Pero el primer conato político de Lukács no le lleva al marxismo, le lleva a lo que podríamos denominar un romanticismo anticapitalista, ¿no? Donde la figura de Dostoyevski es fundamental. Pues las primeras obras de Lukács muestran a un pensador que trata de enfrentarse al capitalismo desde el instrumental crítico del romanticismo, ¿no? desde Dostoyevski, desde una indignación pura contra la realidad y desde una posición que, como ya hablábamos esta mañana, habría de definir como la posición del alma bella. El proceso de politización hacia el realismo de Lukács por eso también es muy sugerente. Entonces Lukács entiende que esa posición subjetiva de indignación frente al capitalismo no es una posición correcta. Por eso criticará a su amigo Ernst Bloch, del que hablábamos antes, en tanto que Lukács censura que en Bloch hay, esta es la terminología que va a utilizar Lukács, hay una ética de izquierdas que no va acompañada de una epistemología de izquierdas. Este es el problema que para Lukács existe en la apuesta utópica de Bloch, ¿no? En el mesianismo de Bloch. Bloch, que había escrito además un libro fantástico sobre el protestantismo crítico de Thomas Mintzer, ¿no? Una posición crítica respecto al mundo, pero que no se conjuga con un marco teórico adecuado. ¿Qué es esto de salir de una posición ética de izquierdas que no va acompañada de una posición epistemológica de izquierdas? Pues esa es una pura indignación, una indignación vacía, pura contra el mundo, que no se apoya en el movimiento histórico, de la realidad. Será la revolución de 1917 y la posición de Lenin al respecto la que le lleve a Lukács que hay que complementar la pura indignación frente al capitalismo con una conceptualización teórica más afinada, ¿no? Esa conceptualización más afinada para Lukács será la filosofía de Hegel y de Marx, porque el Marx de Lukács es un Marx muy hegeliano, ¿no? Lo interesante de la crítica de Lukács a estas posiciones izquierdistas, ¿no? Pero no suficientemente izquierdistas, es que estos pensadores tienen el corazón bien puesto. Es decir, es gente que, digamos, se indigna ante el estado de cosas del mundo y su miseria, y en ese sentido, ¿no? tienen el corazón bien puesto, pero la cabeza no acompasa. O sea, que esto es también algo que está en el joven Marx, ¿no? Cómo reconciliar o cómo conjugar la indignación o el corazón con la inteligencia, o cómo conjugar la indignación de la clase trabajadora con los intelectuales, ¿no? con la teoría. Entonces, en medio de estas preocupaciones, Lukács, pues, y estoy por supuesto simplificando mucho el problema, llega a Historia de conciencia de clase, ¿no? Historia de conciencia de clase tiene que ser una obra, por tanto, que justifique o legitime una posición política y filosófica no simplemente indignada frente al mundo. Una posición que combine una epistemología de izquierdas con una ética de izquierdas, ¿no? Y eso él lo ve en el marxismo. En un marxismo, además, que en los años 20 tienen mérito
de recuperar al joven Marx, un joven Marx del que no se conocían los manuscritos económico-filosóficos. O sea, que la originalidad y el mérito de Historia de Conciencia de Clases que genera un marxismo que sin conocer los manuscritos pues ya desarrolla el planteamiento teniéndolos en cuenta, ¿no? Y aquí el concepto clave es el concepto de cosificación que va a desarrollar en Historia de Conciencia de Clase, que no tengo tampoco tiempo aquí para explicarlo, pero digamos que es un paso que sigue o que prosigue el planteamiento marxiano en torno a la enajenación y que se complementa con los análisis sociológicos de Max Weber, la idea de que la sociedad capitalista, las relaciones humanas se convierten en relaciones entre cosas, ¿no? A través de la fetichización o a través de la mercancía, ¿no? De la mercantilización de todo. El problema que a mí me interesa, y aquí simplemente lo apunto, es que para Lukács la posición de indignación pura o esa posición ética de izquierdas que no va acompañada de una epistemología de izquierdas cae inevitablemente en el sectarismo. Es decir, y esto me parece muy interesante, ¿no? De hecho, él compara las posiciones de Bloch, ¿no? y de sus colegas con la posición del Decamerón, con las conversaciones que Boccaccio describe en el Decamerón. O sea, gente que se separa del mundo, que se encierra en mundos paralelos para discutir de sus cosas, pero al margen de la realidad, ¿no? Inmunizándose frente a la realidad. Entonces hay un intento aquí de pensar una posición realista más allá del sectarismo que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo las posiciones de indignación pura que no se conectan con el movimiento social, que no se conectan con una posición realista, corren el riesgo de caer en el sectarismo, ¿no? De generar mundos paralelos, de mundos alternativos, donde todo el mundo es, ¿no? Como en el Decamerón, ¿no? Hay una peste fuera, pero nosotros, que de puta madre, que calentitos estamos aquí, cómo nos empoderamos, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto para resaltar algunos puntos que podrían ser interesantes para pensar nuestra actualidad. Voy directamente al planteamiento del Señor y del siervo. ¿Voy bien de tiempo por ahora? Para aquellos que no conozcáis, y aquí sí que voy a ser también muy grosero, el planteamiento de Hegel en la fenomenología, digamos que Hegel entiende, y esta es una plantilla que ha dado muchísimo juego posteriormente, no solamente en el ámbito de la filosofía contemporánea, sino en otros desarrollos. Hegel intenta pensar la cuestión del motor de la historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mueve la historia? Pues para ello plantea la célebre dialéctica del Señor y del siervo, o del amo y del esclavo, en el capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu. Allí dice Hegel que los seres humanos, a diferencia de lo que considera Hobbes, no somos seres que busquen maximizar su egoísmo o su autointerés, sino que somos seres que ante todo buscan el reconocimiento social. En tanto que buscan el reconocimiento social y en tanto que el reconocimiento es un valor escaso, se establece una lucha a muerte entre las conciencias. En esa lucha a muerte entre las conciencias se yergue como señor aquel que es capaz de sacrificar su vida biológica, que es capaz de sacrificar su autoconservación. Mientras que deviene esclavo, deviene siervo, aquel que en el momento de la lucha de las conciencias prefiere salvar el pellejo. Entonces, como Hegel desarrolla un movimiento dialéctico, entiende que la primera etapa de ese movimiento nos muestra a un señor que se eleva sobre el siervo por su heroísmo, ¿no? Porque es capaz de sacrificar la vida, ¿no? Porque es capaz de sacrificar su vida en busca de ese reconocimiento, en busca de ese honor, ¿no? Sin embargo, en un segundo momento, el hecho de que el siervo pase a trabajar para el Señor, el hecho de que el siervo, por ejemplo, tenga que reprimir sus pulsiones, trabajar la naturaleza, dominarla,
el hecho, esto es muy importante, el hecho de que el siervo, dice Hegel, experimente el temblor de una subjetividad no cerrada, no solidificada, no soberana, le impulsa a un aprendizaje, le impulsa a un movimiento del que va a carecer justamente el Señor, que cada vez deviene más un señorito ocioso, autocomplaciente, que dice Hegel, solo consume los objetos que le proporciona el siervo. Hay una película alucinante respecto a esto, que es El sirviente de Joseph Losey, ¿no? Si podéis verla, es una ilustración magnífica de esto que estoy diciendo, ¿no? Es una película que aborda cómo en una relación de dominación el siervo termina convirtiéndose en señor del señor, porque el señor depende en última instancia de los cuidados del siervo, ¿no? Esto también tiene una lectura de género, ¿no? No en vano Simone de Beauvoir recurrió a la matriz dialéctica entre el señor y el siervo para plantear la posición de la subjetividad femenina. En todo caso, lo interesante, lo que remarcaría de este punto, es que para Hegel quien aprende es el siervo. O sea, quien tiene la capacidad formativa, quien dispone de la capacidad antropológica formativa, es aquel que está en una situación de opresión. Mientras que el señor, el señorito, ¿no?, cada vez más ensimismado, pierde no solamente el contacto con la realidad, sino que pasa a depender del siervo. Del mismo modo que muchos hombres terminan dependiendo de sus mujeres, no pueden vivir sin sus mujeres, no pueden vivir del marco de cuidados, ¿no?, que le proporciona, ¿no?, como planteaba Simone de Beauvoir. Bueno, esto es un esquema a grandes rasgos de la dialéctica del señor y del siervo. ¿Qué es lo que hace Lukács? ¿Por qué Lukács se apodera de este planteamiento? Porque él entiende que hay que seguir reflexionando sobre esta matriz. En este caso, el siervo es la clase trabajadora de la República de Weimar, y considera que la clase trabajadora, justamente por encontrarse en esa posición de dominación, en esa posición oprimida, tiene en sus manos el futuro de la historia, mientras que la clase burguesa está incapacitada estructuralmente para comprender lo que está pasando. Lukács sigue apoyándose en un esquema dialéctico, en una teleología de la historia, ¿no? O sea, digamos que él no cuestiona o no pone en entredicho esa lectura, en última instancia hegeliana, de que la historia tiene un sentido y que se va a producir lo que Hegel llamaba la negación de la negación, o la expropiación de los expropiadores. Lukács sigue teniendo esa confianza en la historia y sigue viéndose a sí mismo como un intelectual que cabalga a lomos de la historia, que está cabalgando a lomos de esa historia. Nosotros ya no podemos cabalgar a lomos de esa historia, porque todo lo contrario, la historia nos ha pisado, nos está pisando, ¿no? No tenemos esa capacidad de entender el movimiento de la realidad como un movimiento histórico inmanente que en sí mismo va a llevar a la emancipación, ¿no? Pero Lukács, en cierto modo, no de forma automática, efectivamente, porque de ahí su crítica al marxismo de su tiempo, él entiende que hay que apostar por la subjetividad revolucionaria, por una revalorización de la subjetividad, pero sigue confiando en una lectura de la historia de ese tipo, ¿no? Entonces, él entiende que la posición de la socialdemocracia, él mapea su realidad de la siguiente forma, ¿no? La clase trabajadora es, por sus experiencias en el trabajo y por su situación de opresión, es la única clase en la cual pues cabe depositar el futuro de la emancipación. Es más, la socialdemocracia, el fascismo, todas esas posiciones están condenadas a la inanidad, ¿no? Porque siguen pensando, por ejemplo, en la realidad de forma contemplativa, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Aquí hay una distinción fenomenológica muy importante. Del mismo modo que el señor hegeliano se relaciona de forma ingenua con la realidad, porque no entiende, por ejemplo, el valor del trabajo, la clase burguesa estructuralmente
en su posición contemplativa hasta el mundo, no comprende las crisis, no entiende lo que es una crisis. Desde las categorías mezquinas del mundo burgués, la crisis es algo que viene desde fuera, es como una irrupción extraordinaria que atenta contra la normalidad. No puede entender en función de su marco teórico la burguesía. Así que la palabra burguesía tiene unas connotaciones que quizá, pero así lo entiende Lukács, ¿no? La burguesía estructuralmente no tiene la capacidad teórica de entender qué es una crisis económica. Y el hecho de que no entienda lo que está pasando es lo que va a condenar a esa clase a la destrucción. Dice Lukács que la única manera que tiene la clase burguesa de entender qué es la autodestrucción, es el suicidio. Solamente suicidándose como clase podría entender la clase burguesa lo que está pasando. Para que veáis también el tono maximalista que sobrevuela Historia y conciencia de clase. Hay una tensión efectivamente idealista tremenda, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿por qué Lukács considera que que el siervo, que los nuevos siervos son los herederos de la historia, quienes tienen el futuro de la historia? Porque no tienen nada que perder, ¿no? Porque, como decía Marx, es aquella clase que se va a destruir a sí misma como clase, porque tiene cadenas radicales. Esta lectura me parece muy peligrosa políticamente, me parece un error, pero bueno, eso podemos discutirlo luego, ¿no? Entonces, claro, lo interesante aquí es que, dice Lukács, precisamente porque la clase trabajadora, o los trabajadores no son dioses, sino que son, digamos, los perdedores de los perdedores, o la hez de la tierra, justamente porque no son dioses, podrán emanciparse y podrán cambiar la realidad. ¿Qué lectura podemos hacer aquí a la luz de nuestras experiencias? Pues evidentemente hay que cuestionar, digamos, el molde idealista, como decía Brecht, que preside el planteamiento de Lukács, porque sobre todo, como veamos, hay una idea de Zizek que ha recuperado esto, ¿no? Dice Zizek. Aquí el único futuro proviene de la gente que no tenga nada que perder. Quien tiene algo que perder no va a hacer nada por cambiar la realidad. Por eso también Zizek está fascinado por los personajes de películas como el Club de la Lucha, ¿no? Porque él entiende la clase emancipadora o el sujeto emancipador en la clave de un proceso de autodestrucción. Pero yo creo que no tenemos que ser tan maximalistas, o sea, porque esto nos lleva, digamos, a una perspectiva heroica, a una perspectiva sacrificial que me parece que nos hace también perder lo político. Esto es lo que hablamos esta mañana del excesivo prometeísmo, ¿no?, de estos planteamientos. Entonces, si eliminamos ese prometeísmo o esa búsqueda de soberanía, de historia de conciencia de clase, ¿qué nos queda? Pues que nos quedaría algo que es muy importante, que es la prioridad, o mejor dicho, el privilegio epistemológico del siervo. O sea, creo que aquellos que están en peores condiciones o tienen que sufrir el peso de la dominación y de la subyugación, tienen privilegios a la hora de conocer la realidad y de orientarse en ella. O sea, la capacidad cartográfica o la capacidad realista proviene de aquellos que están en una situación desfavorable en el marco social. Y creo que el movimiento social tendría que apoyarse ahí. El mérito de movimientos sociales como la PAP no radica justamente en haber trabajado esa experiencia desde abajo, ¿no? Desde una posición no excesivamente teórica, pero que privilegia las experiencias y los horizontes de aprendizaje de los desahuciados. No deberíamos construir el proyecto emancipatorio desde esas claves, apostando a ese modelo de experiencia de los siervos. Parece que hay, en este contexto neoliberal, en este contexto donde el neoliberalismo nos capta, interpelándonos como sujetos soberanos, recuperar esas experiencias desde abajo nos ayudan a realizar una cartografía más realista de la situación. Y quizá también nos ayuden a eliminar el posible sectarismo. Dos apuntes. Un problema que hay aquí, desde el cual yo complementaría la posición de Lukács. Lukács era muy reacio al psicoanálisis.
O sea, de hecho, en Historia y conciencia de clase y en El asalto a la razón, considera que Freud es un epítome o una encarnación de la irracionalidad y un defensor del statu quo. Pero como se vio posteriormente en los análisis críticos, sobre todo de la escuela de Frankfurt, el problema de Lukács es que esto me obliga también a introducir una categoría muy importante de historia y conciencia de clase. El hecho de que Lukács tuviera que apostar por un marco teórico de aprendizaje basado en un partido que organizara las experiencias, le llevaba a distinguir entre lo que él llamaba la conciencia empírica de la clase trabajadora y la conciencia imputada. La conciencia empírica es la conciencia, digamos, quizá corporativista, ¿no? de buscar nuestros intereses en el trabajo, etc. La conciencia imputada era para Lukács la conciencia que tendríamos si nos viéramos a nosotros mismos dentro del proceso objetivo. Entonces, él intentaba que la conciencia empírica siempre se subordinara a la conciencia imputada proporcionada por el partido y por los intelectuales del partido. No, esto no puede mantenerse. Por eso también cuestionaba el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se ubica en el plano de la conciencia empírica. Pero como le hicieron ver autores como Bloch, o como los autores, como pensadores de la escuela de Frankfurt, claro, si te apoyas en la teleología histórica de que la clase trabajadora por sí misma va a alcanzar la emancipación, ¿qué pasa con el fascismo de los años 20? ¿Qué es lo que ocurrió para que las clases trabajadoras, en lugar de emanciparse, buscaran un nuevo amo? O en lugar de propiciar la revolución, se replegaran sobre sí mismas. No hay un marco psicológico social que debe ser estudiado. No radica el déficit de historia de conciencia de clase en el hecho de que no se tematizan las mediaciones necesarias para la politización. Pues, yo volvería a la historia de conciencia de clase, volvería a la historia o al marco formativo del siervo, pero vería esa experiencia de dominación como un tipo de subjetivación desde abajo, resistente a la soberanía, resistente a lo que Lacan y también suele llamar la yocracia, y como un sujeto, y esto lo explicaría más adelante si es necesario, más femenino que masculino. Me llamó mucho la atención que hace unas semanas Ada Colau dijera que en situaciones de crisis, de desmoronamiento, de descomposición, sean las mujeres las que más tiren del carro y las que más soporten el planteamiento de la politización, mientras que los hombres se derrumban, se van a la bebida, se escapan, se van de casa, etc. O sea, no indica, digamos, esta experiencia que hay un tipo de politización que está poniéndose en marcha. Que digo femenino no en términos naturalistas, entiéndaseme bien, no quiero decir que haya una naturalidad de la mujer inherente, ¿no? Es por la condición de oprimida, por la condición de sometida, por la condición materialista de soportar el peso de lo real en las mujeres, lo que las hace más sensibles a una politización en momentos de crisis. O sea, y desde ahí creo que se puede construir un proyecto político, ¿no? Esto es lo que la epistemología feminista ha llamado el punto de vista, o la teoría del punto de vista. O sea, hay un privilegio del oprimido, de la posición del oprimido, en la medida en que la realidad se ofrece a aquel que tiene que cargarla o que tiene que soportar su peso. Mientras que la indiferencia, la indolencia del señor, en términos hegelianos, radicaría en que no comprende el peso de la realidad. Como no comprende y no tiene que soportar el peso de esa realidad, tampoco hay acicate para que pueda comprenderla, ¿no? O sea, me parece que aquí Lukács, en sus análisis fenomenológicos, está dando claves interesantes. Por eso Lukács, en algunos momentos, dice ¿en dónde radica el movimiento político? En aquel que hace experiencias de sí mismo en la sociedad
en aquel que hace especias de este tipo, en aquel que, por ejemplo, entiende que no solo sujeto, que no solamente es protagonista, sino que es objeto. En esas experiencias de la cosificación cotidiana, uno puede adquirir esa conciencia de oprimido que permite la politización. Porque uno, por mucho que se le diga que es sujeto de su destino, que puede ser empresario de sí mismo aunque sea pizzero, etcétera, etcétera, entiende que por mucho que intente ser protagonista de su vida, hay fuerzas que le machacan, que le abruman. Es ahí donde tiene que politizarse una conciencia. Es en esa experiencia del siervo que es sustraída, que es reprimida sistemáticamente por el horizonte neoliberal de discurso. Bueno, ya estoy terminando, yo ya termino. Regresar hoy al debate acerca del realismo en Lukács, yo os animaría a profundizar en el debate entre Lukács y Brecht, nos lleva, entre otras cosas, también a replantear el eterno dilema entre la pureza y el compromiso con el movimiento del mundo. En la lucha entre tú y el mundo, secunda el mundo, dejó escrito Kafka. Levantando acta del fin del modelo subjetivo del idealismo burgués, tanto Lukács como Brecht optarán decididamente por el mundo, pero desde diversas actitudes subjetivas. En una escena memorable del Galileo de Brecht, el discípulo que ha dudado de la moralidad del científico le interpela. Lo mismo que el hombre de la calle, nosotros nos dijimos, morirá pero no se retractará. Usted volvió y dijo, me he retractado pero viviré. Tiene las manos sucias, dijimos nosotros. Usted dijo, más vale manos sucias que vacías. Galileo Brecht ratifica, más vale manos sucias que vacías. Suena realista, suena a mí, nueva ciencia, nueva ética. Muchas gracias.